Bien, amigos, continuando con el día, tenemos el placer de recibir al doctor Guillermo Moreno García, presidente de Alianza País, que fue el primer líder de oposición visitado ayer por el presidente Luis Abinader. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Uchi, Javier, Edith. Me siento muy complacido, como siempre, de esta entrevista y de compartir con ustedes. Bueno, El placer es nuestro, Guillermo. claro que sí. Vamos entonces a esa visita de ayer. Si tú fueras a calificar dos cosas que se hayan hablado ahí, que tú consideres que son las principales, me gustaría saber cuáles son. Guillermo, bueno, en ese sentido, recordemos que en este proceso de diálogo iniciado el día de ayer, estamos tratando de recuperar en términos técnicos ahí el sonido y la imagen, pero el día de ayer, en Sí, la primera reunión, tal y como pues, señalaba Uchi, fue con el partido Alianza País y su presidente Guillermo Moreno, y una serie de miembros de esta organización política donde se abordaron distintos temas. Recordemos que la motivación inicial de esta esta diálogo, de este ciclo de diálogo, fue el tema de cómo enfrentar esta crisis esta crisis que tenemos a nivel del mundo con esta pandemia. Uchi, Javier, tú le hacías una ya, pregunta a Guillermo Moreno, parece que lo sí, tenemos. Sí. es que lo perdimos, pero ya lo recuperamos. Eh, Muy bien. ¿Cuáles consideras, Guillermo, que fueron las dos cosas más importantes que hablaron tú y el presidente? Bueno, él decía que lo más significativo es el hecho en sí de un presidente que ha abierto un espacio de diálogo en medio de una crisis de las dimensiones que hoy enfrentamos y que tenga la disponibilidad de compartir sus planes y escuchar a sectores de la oposición, en este caso a la delegación de Alianza País. Nos hizo esa visita y efectivamente tuvimos ese espacio para compartir nuestras preocupaciones. Eso ya de por sí inaugura un nuevo estilo que esperamos que sea un estilo que se pueda ratificar, un estilo, digamos, directo, sencillo, dialogante. Y eso es muy importante para el fortalecimiento de la democracia en el país. Tratamos varios temas. Uno de esos temas fue el tema de la crisis económica. Él nos presentó cuáles son las estrategias que está desarrollando el gobierno. Nosotros le hicimos nuestras observaciones, sobre todo en el tema de nuestra preocupación sobre el gran déficit fiscal y sobre todo el problema de continuar la línea de endeudamiento público. Y en ese sentido le hicimos saber que en medio de esta crisis el gobierno tiene que, digamos, apretarse los cinturones y comenzar dando el ejemplo. No es aceptable que en este país haya funcionarios ganando 1 millón de pesos, 1 millón de pesos en medio de una crisis que está exigiendo sacrificios para todos. Y que eso es en gran medida parte de lo que puede validar o legitimar muchas de las medidas que se van a adoptar. Que hay que esas instituciones que son de botella, que no tienen función, que hay que suprimirlas para mostrar precisamente que hay una disposición y una política acorde con la situación que vive el país. Es decir, hay que mejorar de manera sustancial la calidad del gasto, evitar el despilfarro y sobre todo todas las fuentes de enriquecimiento ilícito. Otra de las cuestiones que le mostramos preocupación es que si bien es cierto que esos proyectos, esos grandes proyectos pueden tener significación y ser importantes,
pero que el gasto público también, le opinábamos, debía dirigirse hacia obras de pequeña escala, que tengan un impacto económico en las comunidades y al mismo tiempo que esas pequeñas obras mejoren la calidad de vida de la gente, que precisamente está en un proceso de deterioro. Otro tema que para nosotros fue muy importante es el tema del relanzamiento del sector agropecuario. Le manifestamos que hoy día todos los países, y República Dominicana no puede ser la excepción, todos están cada uno preocupado en cómo garantizar la alimentación de su población, y como la crisis es mundial, le corresponde a cada país tomar medidas concretas. Y en el caso nuestro necesitamos relanzar el sector agropecuario, y para eso una de las cuestiones clave es disminuir los altos costos que tiene la producción agropecuaria en nuestro país. No, el precio de los combustibles, de los pesticidas, pero además y sobre todo la falta de acceso a un crédito barato, al crédito formal que tienen los productores, que normalmente en un 85% tienen que recurrir al crédito informal, que cobra entre un 3 y un 10% de interés mensual, que es algo que hace insostenible la producción agropecuaria. Lo mismo el gran costo que tiene la intermediación, esto es, del cómo suben, cómo se duplica el costo de los alimentos, finca al supermercado, al mercado. Entonces, que todo requiere de políticas públicas que permita el relanzamiento del sector agropecuario, la capitalización del Banco Agrícola como parte de esa estrategia. Bien. La otra cuestión, sí, decías. Sí, Guillermo. Hay un tema que recogen los medios de comunicación sobre el cual planteaste preocupación y algunas propuestas a partir de este diálogo con el presidente el día de ayer, que es el tema de la educación, el impacto que tiene la crisis sanitaria en el sector educativo y del inicio del próximo año escolar. ¿Algún aspecto importante que quiera destacar de esta parte de la conversación? Sí, efectivamente. Nosotros le manifestamos al presidente y a su comitiva, que estaba integrada por varios ministros, entre ellos el ministro de Educación, Roberto Fulcar, que nosotros compartíamos desde Alianza País su decisión de iniciar el año escolar de manera a distancia y de manera virtual, que compartíamos eso porque veíamos que los riesgos que implicaba impartir el año escolar de manera presencial eran demasiado para la población joven y para todo el país. Pero que al mismo tiempo, y también le decíamos que habíamos visto con mucha satisfacción el programa y los compromisos que ellos habían asumido respecto de cómo salvar el año escolar. Ahora bien, que teníamos varias preocupaciones y que la queríamos compartir para que efectivamente se definan estrategias específicas. Una es que la educación virtual puede, si no se es efectivo en proveer a los estudiantes y profesores de los dispositivos necesarios, de la conectividad necesaria, y a profundizar la inequidad o la desigualdad de acceso de los sectores empobrecidos a la educación en comparación con los sectores medios. En segundo lugar, que nos preocupaba mucho que la educación virtual pudiera traducirse en una ampliación de la deserción escolar, sobre todo porque si muchos jóvenes empobrecidos o de hogares muy pobres se ven frustrados en la conectividad, o si no tienen el dispositivo, entonces deserten de la escuela. Y entonces ya de por sí nosotros tenemos un alto índice de deserción escolar, y eso podría entonces llevarlo.
el Sí. tema de la calidad educativa, porque ya ocupamos los últimos lugares y ellas no son firmes, claras, insistentes, si no hay la capacitación de vida, entonces es muy probable que sigamos descendiendo en materia educativa. Y por último, le manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de un plan específico respecto de la educación inicial, es decir, aquella del primer año al quinto año, que el Ministerio de Educación no ha presentado un plan específico y hay lo que conocemos es que hay muchos preescolares que lo que han hecho es cerrar. Entonces, les manifestamos esas preocupaciones sobre el nuevo año escolar. Guillermo, un tema importante que él trató cuando visitó al doctor Leonel Fernández, no se sabe si lo hizo cuando visitó al licenciado Danilo Medina y al PLD, eh, pero ustedes hablaron acerca de la independencia de los miembros de la Junta Central Electoral. El presidente Luis Abinader, en 2 ocasiones en el diálogo, manifestó de manera muy clara que es, eh, su decisión es que se integre una Junta Central Electoral que tenga independencia de los partidos políticos. No era un tema, digamos, no fue un tema que se desarrolló, no fue un tema de la agenda propiamente, pero sí debo decir que en 2 oportunidades el presidente se manifestó en ese sentido, de que su compromiso de garantizar una Junta Central Electoral integrada por titulares, por miembros que no estuvieran vinculados a partidos políticos. Es decir, que no va a funcionar, y estas son mis palabras, no va a funcionar el reparto que ha caracterizado en otros momentos la composición de la Junta Central Electoral. Excelente. Guillermo, ya para finalizar, nos gustaría saber la posición que Alianza País va a presentar. Digo, ya la ha presentado públicamente, pero en el Congreso, respecto al tema de los privilegios de los legisladores. Sabemos que ustedes han sido unos abanderados de que estos privilegios se eliminen, pero ¿darán pasos concretos ustedes que tienen 2 diputados en el Congreso Nacional para que esto sea efectivo? Porque no vemos que este tema está en la prioridad de la agenda del Congreso o de la Cámara de Diputados ni del Senado. Efectivamente, la Alianza País tiene un compromiso de sus legisladores rechazar el bajilito y el cofrecito. Y el primer paso concreto que hemos dado es que nuestros 2 legisladores han rechazado, no y públicamente lo han denunciado. La política de Alianza País, creemos que tanto el bajilito como el cofrecito es una forma de legalizar un dinero que además es inconstitucional, porque entre las funciones que la Constitución tiene a los legisladores, ni la de ejecutar proyectos sociales, ni en la de asistencia social. La función del legislador es legislar, es no ser de obras ejecutivas. Por eso es inconstitucional y por ninguno de nuestros 2, ni tampoco Fidelio Despradel, que fue diputado nacional en el periodo 16-20, lo aceptaron. Es decir, que es una política consolidada de Alianza País. Nosotros en el presupuesto, cuando se discuta el presupuesto, presentaremos también nuestra moción de que efectivamente esa parte del presupuesto, esa consignación relativa al presupuesto, no sea consignada en el presupuesto. De tal manera, y vamos a exhortar precisamente al PRM,
que es el partido, y a todos los legisladores, a que se adopte una medida de ese tipo, que se corresponde además, como nunca, con la crisis. O sea, que ese legislador esté recibiendo en $1 millón de pesos en virtud del bajilito en medio de esta crisis, y además siendo algo inconstitucional. Entonces es una posición que hemos sostenido y que seguiremos sosteniendo y que seguiremos impulsando en medio de esta crisis, y además de eso es una política de Alianza País. Bueno, pues muchísimas gracias a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Interesantísimo. Además, ciertamente es un partido que puede decir a boca llena que sus legisladores, como bien lo dijo Guillermo, Fidelio Despradel, que cesó ahora en el 2020, y los dos que comenzaron ahora en el 2020, han dado el buen ejemplo. Han sido fieles a ese predicamento en los hechos. Muchas gracias, Guillermo. Ahora llegamos al final de este programa. Sí quiero agregar en relación con el tema de la Junta Central Electoral Independiente, que la verdad es que no tiene precedente que un presidente en ejercicio haya hecho él el planteamiento, ¿verdad? Y hacérselo a los otros dirigentes políticos de la oposición de que la Junta tiene que ser independiente, como lo ha dicho también sobre la Cámara de Cuentas. Fundamental esto para que haya justicia electoral independiente y justicia de control independiente. Ya se va quedando la dependencia en la judicatura en muchos casos, no en todos, hay muchos jueces de carrera, muchos. Pero la verdad es que en ese sentido se ha cumplido con un reclamo de la sociedad, y satisface ver que esto sucede así. Bueno, vamos a concluir como siempre después de una pausa. Vamos entonces a escuchar las orientaciones del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, que la verdad que cada vez más gente nos comenta que qué buenas esas palabras finales en este programa del doctor Vergés. Espérenlo en un momento. Preparar a niños y niñas para que vivan en sociedad a partir de la educación que reciben desde el hogar es uno de los principales retos que histórica y ancestralmente han tenido que enfrentar padres y madres. En el caso de lo que ha sido la tradición, sobresale el castigo físico como una herramienta disciplinaria que ha estado presente en primer lugar. Muchos padres y madres que tuvieron infancias modeladas por este tipo de procedimiento justifican la misma diciendo que gracias al castigo físico que recibieron, ellos hoy son buenas personas. Con el permiso de su ingenuidad, eso no es posible. No somos buenos por los malos tratos que recibimos. Sobre la base de los malos tratos, lo único que podemos ser somos personas sobrevivientes. Lo que sí pudiera ocurrir es que sobre la marcha se fueron encontrando nuevas oportunidades y personas más empáticas y comprensivas que cambiaron el significado de nuestras vidas. El castigo físico muchas veces se plantea como una alternativa que se quiere justificar en nombre de la disciplina y las buenas intenciones de quienes educamos. Los resultados de la ciencia han demostrado que son desafortunados, sobre todo porque solo contribuyen a reprimir e inhibir la conducta, pero no a generar una conciencia y comprensión, ni mucho menos un aprendizaje claro que pueda revertirse favorablemente en favor de la confianza y el buen desempeño en las distintas tareas que en su desarrollo tienen que afrontar niños y niñas. Recientemente se hizo un rating donde se valoró las 10 personas que más daño han hecho en la historia de la humanidad, y resultó que, encabezados por Adolfo Hitler, todos coincidieron
en que habían recibido malos tratos en la niñez. Tuvieron una niñez infeliz caracterizada por todos aquellos aspectos conductuales de rechazo, ignominia e insulto a su dignidad como seres humanos. Proponemos como alternativa lo que hoy se llama la disciplina positiva, que tiene en primer lugar un planteamiento de identificar cuáles son los métodos que estamos usando para disciplinar a nuestros hijos e hijas. En segundo lugar, estos métodos medir el impacto que están teniendo en su conducta. En tercer lugar, darnos cuenta si están contribuyendo al bienestar o la salud mental o integral de su desarrollo. Y por último, cambiarlos si no están funcionando o contribuyendo al logro de esos propósitos.